Porque la voz también tiene imagen. RadioTV.mx. A continuación, RadioTV.mx presenta Hoy, en Labios de Tinta, hablaremos de los cuentos Los Advertidos, Semejante a la Noche, Viaje a la Semilla, escritos por el novelista cubano Alejo Carpentier. Su estilo de escritura incorpora todas las dimensiones de la imaginación, sueños, mitos, magia y religión. Muy buenas noches, queridos amigos. Qué bueno que nos visitan esta noche. Es que estoy viendo que estoy cargado. Sí. Miren, no se vayan, déjenme acomodar un poquito más. ¿Al revés? No, pues estoy bien lejos ya. Casi me salgo. Muy buenas noches, queridos amigos. Perdón, Fer. Estamos aquí en Labios de Tinta. Hoy una tarde inusual porque no ha llegado doña Pita Escalona y esperamos que pronto se integre. Ha sido una noche muy lluviosa, granizó en varias partes de la ciudad y parece ser que está muy complicado el tráfico. Mientras tanto, está aquí acompañándome don Fer Acevedo, como cada martes. Buenas noches, aquí esperando a Pita y esperando que no le haya agarrado algún gran aguacero, alguna gran... ya llegó Pita. Bueno, ahorita nos alcanza. Ahora nos alcanza. Bueno, pues esta noche vamos a platicar acerca de un libro, de un autor que es Alejo Carpentier, y vamos a leer hemos revisado 3 textos. En este caso, déjenme que les diga que uno de ellos es Semejante a la Noche, el otro es Viaje a la Semilla y Los Advertidos, ¿no? ¿Qué te pareció, Fer? Yo empecé con Los Advertidos. Me pareció una persona que hace un uso bastante profundo del lenguaje. Además, por ser de donde es, que no recuerdo, pero creo que es chileno o algo así. ¿De dónde es Alejo Carpentier, Peter? Son puras mentiras, pues nadie sabe. Nadie sabe, dice que además. nació en Suiza. Bueno, él dice que nació en Cuba de padre, francés y madre rusa, pero después de morir alguien investigó y que parece que nació en Suiza con unos padres pobres y se fue a vivir a La Habana, pero no, la verdad no se sabe. Buenas noches, Pita. Cuéntanos tu odisea. Odisea del granizo con inundaciones, tránsito, bueno, y eso que está en la mitad de la población, ¿no? Pero bueno, perdón. No, por favor. No vuelve a pasar. Qué bueno que estás aquí acompañándonos. Gracias. Pues le comentaba yo a Fer que esta noche pues estamos leyendo a don Alejo Carpentier y que escogimos 3 cuentos, que es uno Los Advertidos, el otro Semejante a la Noche y Viaje a la Semilla. ¿Qué les parecieron? Pues fíjate que es lo que nos estaba diciendo Fer, que le gustó mucho el manejo del lenguaje, ¿no? O sea, ¿cómo te diré? No sé si voy a decir algo incorrecto. Entonces. A mí se me hizo... entonces no lo digas. No. Si no vale la pena lo que vas a decir, mejor no lo digas. No, lo que pasa es que a mí me sorprendió mucho. Es un autor al que durante años supe de él, pero nunca lo abordé, y ahora que lo abordé empecé a leer y dije, ay, este cuate está grueso con el lenguaje,
pero además es barroco, ¿no? Es garigoleado, etcétera. No sé cómo vamos a repartir hoy el programa, pero a mí me gustaría dejar al último el que creo que es el mejor cuento, que es Viaje Viaje a a la la semilla. semilla. ¿Te gusta más el primero? Creo que sí. ¿Los advertidos? ¿Cuál? No, Los Advertidos es el primero que yo leí. Yo lo leí en el orden en Sí, el yo que nos mandaste el mail. Ay, Y no, no mandaste el mail. no, y sí, el primero es Los Advertidos. Me gustó como ocurrencia, sobre todo con Los Advertidos y con el segundo que no recuerdo cuál era de nombre, pero los dos toman se agarró de historias ya conocidas Bíblicas. y las recreó. Bueno, la primera bíblica, la de Los Advertidos. En la segunda hizo una mezcolanza enorme porque yo empecé a pensar Troya. en la Odisea y eso, y de repente ya hablábamos de la conquista, Del y ya Golfo de hablamos del México. Golfo- Elena de Troya, sí. de Elena de Troya pasó a Sí. Cuba. Y el último, el que no es ninguno de esos dos, es el que más me gusta. Claro, Pues es el viaje a la top. semilla. Bueno, Claro. que no diga yo top, pero sí, es el top. Yo, pero sí. No lo dije, pero está Sí. dicho, ¿no? Sí, Sí, es el top, ¿no? sí, ¿no? Sí. Sí, no, es un cuento fantástico. Pero bueno, vamos a empezar un poco por el tema de Los Advertidos. ¿Tú por qué escogiste estos, Pita? Esos tres, pues... Es vasto, don Carpentier, ¿no? Qué bárbaro, Es ¿no? un- Es una maravilla. Yo los había leído esos tres cuentos, pero hace mucho. Y sabía que eran muy buenos, sobre todo el último. Pero ahorita, al releerlos, bueno, me maravilló todavía más, ¿no? ¿Qué lenguaje utiliza, como dices tú? Sí. ¿Qué palabras? Toma antiguo, moderno, como... ¿Cómo se llaman los...? De la entidad o... Ándale, sí. Sí, O sea, no solo mezcla una Localismos. palabra rimbombante, digamos, o muy culta, si tú Marqueño, quieres, sino por también muy local, ¿no? Muy autóctono. ¿Autóctono de dónde? Pues no se sabe. Pues ya, Así ya. es, así una mezcolanza de cosas, pues ya así ha de haber sido su familia. Si quieres leernos algo de ese mismo. Sí. El amanecer se llenó de canoas. Al inmenso O sea, remanso. nada más esa frase, el amanecer se llenó de canoas. O sea, qué padre, ¿no? Sí. ¿Cómo vas a llenar un amanecer de canoas? Por ahí empezamos, me encantó, sí. Al inmenso remanso, lago, mar interior, nacido de la invisible confluencia del río venido de arriba, cuyas fuentes se desconocían, y del río de la mano derecha, las embarcaciones llegaban raudas, deseosas de entrar vistosamente en esbeltez de eslora, para detenerse a palancazos de los remeros, donde otras ya detenidas se enracimaban, se unían borda con borda, abundosas de gente que saltaba de proas a popas para presumir de graciosas, largando chistes, haciendo muescas a donde nadie los llamaba. Allí estaban los de las tribus enemigas, secularmente enemigas por raptos de mujeres y hurtos de comidas, sin ánimo de pelear, olvidadas las dependencias, mirándose con sonrisas fofas, aunque sin llegar a entablar el diálogo. Allí estaban los de Huapichán y los de Chirizán, que otrora, acaso 2 o 3, 4 siglos antes, se habían acuchillado las jaurías mutuamente, librándose combates a muerte, tan feroces que a veces no había quedado ni quien pudiese contarlos. Pero los bufones, de caras lacadas, pintadas con zumos de árboles, seguían saltando de canoa a canoa, enseñando los sexos acrecidos por prepucios de cuerno de venado, agitando las sonajas y castañuelas de conchas que llevaban colgadas de los testículos. Esa concordia, esa paz universal, asombraba a los recién llegados, cuyas armas bien preparadas, atadas con cordeles que podían zafarse rápidamente, quedaban sin mostrarse en el piso de las canoas y bien al alcance de la mano. Y todo aquello, la concentración de naves, la armonía lograda entre hermanos enemigos, el desparpajo de los bufones, era porque se había anunciado a los pueblos de más allá de los raudales, a los pueblos sin país, a los pueblos sin fuego, a los pueblos andariegos, a los pueblos de las montañas pintadas, a los pueblos de las confluencias remotas, que el viejo quería ser ayudado en una tarea grande. El viejo quería ser ayudado en una tarea grande. Y aquí comienza
una enorme aventura que va a narrarnos con este mismo tono, con esta misma complejidad de elaboración de frases, y que resulta muy atractivo, muy estimulante, porque uno ve no solamente los grandes paisajes ser elaborados en la mente de uno, sino las pequeñas cosas, ¿no? O sea, estos tipos que se acrecen... Estos testículos. Que se, Sí, uno ve lo grande y lo pequeño. Sí. En cada frase tiene cosas grandes y pequeñas, como tú dices, ¿no? Y vas uniéndolo en la mente junto con todo. Pero además, nada más esto que leíste es la introducción, Ujú. ¿no? ¿Y la introducción a qué? O sea, ahorita todavía no sabemos ni a qué ni a dónde nos va a llevar. Se llama Los Advertidos el cuento. Entonces, ni siquiera el título nos dice nada. ¿A quién le advierten qué o qué? Se va a componer en el camino, ¿no? Sí. Se va a dilucidar en el camino quiénes son estos advertidos, ¿no? ¿Y quién es este viejo, mi querida Pita? Pues no sé, la verdad. ¿No? Es uno de tantos, porque Sí. es el Pero sí lo dice, ¿no? Sí te No, dice. pero lo Sí, dice al el, fin- no. el No, al nombre, principio. sí, claro, el nombre, sí. Se llama Amalihuac. Él se Amalihuac. llama Amalihuac o Él Es un gran así viejo, se llama, ¿no? Es un Es gran viejo, pero no sabemos quién es. Y después Sí, aparece, sí lo sabemos. No, hasta después es Noé, pero él No, no es no, él Noé. no es No, Noé. ¿Él quién es? Él es ama, quién sabe quién. Bueno, Amalihuac. Sí, él es un sabio, ¿no? Pero ¿quién es de quién? A es? eso me ¿Quién refiero. sabe quién Sí, es? sí. Oh, pues No, es un sabio. es un iluminado, porque él se comunica con la divinidad. La Sí. divinidad le dice qué hacer y él organiza con una voz tremenda que todos los pueblos de alrededor lo conocen, de que todos los pueblos alrededor conocen la voz, entonces acuden a ayudarlo. Como dice, el viejo necesita ayuda de todos los pueblos. Entonces de todos los pueblos llegan, saben que les van a pagar con unas semillas. Se los hace saber en ese momento. Sí, se los Sí, hace o sea, saber. él los convoca Con una voz los- de mando, los convoca porque saben que habla con para Dios. que después del corte Pita nos explique Perfecto. cómo está la onda. Así es. No se vayan, amigos. Los convoca el Bueno, coro. regresamos. Yo era bastante lector desde muchacho, pero me acerqué bastante tarde al mar. Y vine a descubrir lo que era el mar, lo que era nadar, aprendí a nadar solo, a la edad de, digamos, unos 11 o 12 años. Y desde entonces mi afición por el mar, y muy principalmente por el mar Caribe, es algo que no me ha abandonado. Y atravesó el ancho mar, y sintió el sortilegio de las tierras de Haití, y conoció la prodigiosa historia de Macandal, y halló en el Caribe las advertencias mágicas que lo iluminaron para descubrir lo real maravilloso americano. Fenómeno presente en el reino de este mundo, la novela que nos habla de la primera insurrección gestada por la independencia del Caribe. Lo real maravilloso americano. Es decir, lo real que siendo real es maravilloso. No confundirlo con el realismo mágico, tal como lo entendía Franz Roth, el autor alemán, y que ha llevado muchos pintores a crear un mundo mágico con idea preconcebida de hacerlo. No. Lo real maravilloso es lo mágico al estado bruto. Y pues sí, queridos amigos, seguimos aquí en su programa Labios de Tinta, que saben ustedes que se transmite los martes a las 8 de la noche y que hoy tiene el placer de charlar, de haber invitado las líneas de don Alejo Carpentier con 3 de sus cuentos, y ahora mismo estamos hablando de uno que se llama Los Advertidos, y que Pita nos estaba explicando quién era el viejo. El viejo de los advertidos es un iluminado que tiene contacto con un dios o con Dios, porque yo creo que Alejo Carpentier era más católico que... No, pero en nada, algún ¿no? momento sí dice en el cuento que hay que tantos dioses y que cada Bueno, uno sí, de sus entonces uno dioses. tiene ¿Qué? contacto con la divinidad, Bueno. la divinidad le da órdenes y él da órdenes a todos los demás, con una voz de mando. El que todo lo hace es el que le manda, ¿no? Entonces convoca a todos los de los pueblos para cortar todos los árboles posibles para empezar a construir una barca.
una barca enorme que se está deteniendo en una montaña y que todo el mundo dice, ay, qué estupidez, o sea, ¿esto cómo va a andar? Entonces, a la hora que dice, vamos a construir No va a una flotar barca, nunca porque es gigantesca, ¿no? Para empezar. no, claro, Cuando- y aquí en una montaña, Sí, ¿cómo? y las para aguas qué? de aquí son de ese tamaño que apenas alcanzan a cubrir las piedras, ¿no? Ujú, son chiquititas, o sea, son muy bajitas. Entonces dicen, bueno, pues todo el mundo como leíste, llegan en canoas y se forman, o sea, es muy bajita el agua ahí. Pero a la hora que te dice, vamos a construir una barca con estos troncos, inmediatamente te suena al arca de Noé. Ya el lector se da cuenta de como para dónde va la cosa. Ya estás viendo ahí al actor ¿cómo se llama? Ah. A este Exacto. hombre que para mí no queda como Noé, pero bueno. La película nueva, sí. ¿ya la viste? No, no la he visto, Dicen que está pero buena, sí ¿no? de los Al cortos. contrario, todo el ¿Está mundo feísima? dice, no fea ni nada, una sino porquería. que se la inventaron toda, o sea que Que inventaron una historia que se llama Noé, que no es. sí, o sea que si te apegas a los textos bíblicos, no, nada que ver, pero bueno. Perfecto. eso. Bueno, pues sí, pero vende. Bueno, el caso es que también aquí Alejo Carpentier pues dice, bueno, pues me va a contar el arca de Noé a su manera. Bueno, entonces lo sigo leyendo. Pero cuál sorpresa, ¿no? Porque empieza él a hacer la barca, pero cómo lo describe, cómo vienen las aves y se meten, todas cubren el cielo las garzas y se meten en la barca, y cómo van los animales, y que la tortuga viene hasta atrás, como me acordé de la canción de Caminito de la Escuela de Cricri, ¿no? Apurándose al llegar, llega la tortuga hasta atrás. Y van llegando todos los animales, se van metiendo, y él y sus amistades y su familia. Entonces dices, bueno, pues va a contarlos más. Y qué bonito lo está contando, porque qué lenguaje, qué frases. Hermoso, escribe hermoso. Sí, ¿Y? yo hasta ese punto decía, bueno, la Manihuac pues es Noé, ¿no? Sí, o sea, y pues pensamos al sigues y principio que era sigues y Noé, sigues, pero ¿no? oh, surprise. Sigue uno leyendo y pues te vas identificando, gracias a que se conoce por un poco de cultura general, Pues no, porque como te que vas hemos visto, identificando, ¿no? dicen Vas que encontraron el identificando. arca ahí por Turquía, ¿no? El arca, no sé de qué cosa. que- Pero la verdad que es no, un y arca que- que nos hemos fabricado en el cerebro, que es un arca que tiene así varios pisos con una casita encima cubierta de paja. Y la describe exactamente, un arca de 4 pisos con una casita encima. Y así es, ¿no? Entonces ya- Fíjate que dicen, yo no soy de los que ya se leyó la Biblia, para Ujú. que no lo engañen. Eres de los pocos. De los pocos que no ha leído ni la Biblia ni el Quijote. Y estás a la mitad de los bandidos de Río Frío. No, llevo un tantito así. Bandidos de Dicen Río Frío. que sí está descrito exactamente cómo medidas y todo en la Biblia de cómo debía hacer Noé el arca. Bíblicamente sí se de describe cómo tantos debió ser, ¿no? metros o de tantos pies o como... Pero bueno, el hecho es que, bueno, en pocas palabras pide a un sinnúmero de personas pertenecientes a varios pueblos que le ayuden, pero dice además, pues no nada más va a ser de a gratis, les voy a pagar con semillas y con harina y eso, Ujú. de manera que cuando terminen puedan ustedes ir a donde quieran, sembrar, no van a pasar hambre durante un año, no sé qué. Y en algún momento no les advierte, les dice, no me está dado revelarles la razón, pero por favor váyanse a tierras altas, ¿no? Ujú. Ahí. Levanta la mano izquierda. Mm. La izquierda, no dice mi mamá. Así es que tenemos esta historia que uno empezaría a creer efectivamente que se trata de la historia de Noé, y que por la forma en que está escrita, efectivamente esto que comenta Pita, ¿no? Una vez que está construida, casi en forma fantástica, los animales obedecen a una voz que los hace entrar en parejas
a esta enorme barca, ¿no? Y entonces empieza un enorme diluvio. Y uno se va imaginando estas pequeñas, pues esta aventura, ¿no? De estar ahí encerrados. No, es que se te dice cómo va moviéndose la barca, ¿no? Cómo va, y luego como en un remanso. Después de quién sabe cuántos días, él dice que posiblemente, 30. O 20, no me acuerdo. Y uno, quizás el asunto aquí es que no te está contando nada nuevo, ¿no? Sí, hasta ahí va. La forma trae cómo te lo va contando, ¿no? En este barroco que acostumbra para construir todas sus frases y toda la imaginería, ¿no? Todas las escenas que tú vas a construirte para ir armando tu enorme barca poblada de animales, con unas cuantas de sus mujeres del señor que se llama Amaniwak, ¿no? Que dice, bueno, pues me voy a llevar a mis señoras, hasta que esta historia, que diría uno, claro, bueno, yo se me imaginaba en un momento, esta historia es como la historia del Arca de Noé, pero contada, pues no sé, cambiándole los nombres, pero además como una historia náhuatl o tolteca o veto a saber, ¿no? O sea, como la adaptación de esa leyenda, América. ¿no? Ajá. Sí, incluso en algunos momentos en los que las mujeres de este hombre no están preocupadas o no están en acción, las pone en el metate, ¿no? Sí, ya vuelvan al metate, ya paró la tempestad, ya nada más está la lluvia, entonces ya vuelvan. Sí, está muy chistoso eso, ¿no? Pero ya vamos a contar más. Bueno, pues el hecho es que esta historia se encuentra con las otras historias, ¿no? De otros noés. Es que está padrísimo eso, porque no se nos había ocurrido ni en la Biblia, ¿no? A él se le ocurrió, dije yo, qué imaginación. Pensé que no me iban a dejar contarlo, qué bueno que sí. Que va a la barca, así ya termina la tempestad, sigue una llovizna chica, ya se ponen las mujeres al metate. Es lo más provocativo, ¿no, Pita? Está increíble. O sea, pero que de repente chocan con algo, pero dice ahí, chocan madera con madera, entonces te quedas así como chocan madera con madera, entonces ¿contra quién Yo hasta chocan? pensé que habían chocado con una ballena o algo así. No, porque si dice madera con madera, dije, pues no puede haber un arbolote gigante o qué, ¿no? Entonces dice, es otra embarcación y es igual a la nuestra, se asoman, ¿no? Por una rendijita, es igual a la nuestra, a ver qué. Se baja otro señor que era así como a Maliwak, y se baja otro viejito, señor. Pero además como con nombre chino. O sí, algo un así, hombre ¿no? chino que trae otra bebida, porque trae agua de chicha o quién sé qué. Le ¿no? dicen sí, chicha o algo así, pero bueno, es como una especie de como aguardiente, un fermentado de algo. Sí, es un fermentado. Y el otro trae un sake o una cosa china o no sé qué cosa, de arroz, ¿no? Una bebida de arroz. Porque además no sé si esto será bíblico o no, pero se le atribuye a Noé la invención del vino, ¿no? Mira, o del... Incluso se la pasa... Para ser un desinformado estás muy bien muy bien enterado. informado. Mira, entonces empiezan a beber curiosamente y se la pasan muy bien en la fiesta y de repente, ¡pum!, choca otro barco. Entonces dice, vamos a atarnos entre nosotros, sí. Entonces se empiezan a atar y dice, a ver qué animales traes, y se los empieza a enseñar, son otros, pero se ve que son animales de Oriente. Dice, nada más no traje al dragón porque era nada más un macho, no había hembra. Pero todos los demás animales, y empieza a describir unos animales muy raros. Yo creo que un panda, porque dice un oso negro muy raro. Igual era un panda, no sé. Y y él le dice, no, pues yo traigo estos otros animales. Qué bueno. De repente les choca otra embarcación. Pero esta embarcación es cuadrada, ¿o qué pasa? Sí, y además... no, la tercera creo que es blanca, ¿no? Hay una que es mucho más grande que las demás. Pero esa es la de Noé. Y esa es la de Noé. Padrísimo, ¿no? Pero la blanca, acá dice, ¿y qué animales trae si aquí no le cabe nada? No, pues trae semillas de palmera y trae, ¿qué cosa? Otras semillas, porque, no, piedras, va a echar piedras, mi esposa, y con las piedras van a salir los hombres. Y luego va a echar semillas de palmera y van a salir las mujeres, entonces van a repoblar.
Está muy bueno. Qué imaginación, ¿verdad? Lo padrísimo de todo, a ver si no me corta aquí Rafa, es que soy muy bueno, Fer, para eso. lo que Para cortarlo. Sí. lo que nos damos cuenta conforme nos lo va narrando Carpentier es que decimos, bueno, pues varios, digamos, salvadores de humanidades, ¿no? Pero en algún momento entendemos que cada uno tiene un ser supremo que le habla, o ellos lo conocen de un modo, le ponen un nombre, y cada uno de ellos le habla particularmente a su elegido. Ujú. Entonces llega un momento en que deja de llover, empiezan a ver como que se va bajando el nivel del agua. Uno envía creo que Amalihuaca avienta un ratón al agua o no sé qué, otro envía un cuervo. Primero la típica paloma. La paloma por ahí. Y el caso es que todos dicen, bueno, pues ya las señales nos dicen que es muy probable que ya haya tierra seca y tierra firme, ¿no? Y de repente a Amalihuac o a Manihuac Amali. le dice su ser supremo, oye, pues sepárate de los demás y agarra tu camino. Y él pues piensa, bueno, ¿y ahora cómo me separo de los demás? Pero en ese mismo momento todos se separan, ¿no? Cada quien Como si recibe a la cada misma quien orden. le hubieran dado la misma orden. Pero no Entonces, se te pues, hizo como que para los 5 continentes, muy raro, ¿no? Para fundar, fundar ¿o puede ser. fundar Fundar. otra vez los 5 continentes, porque eran 5 lanchas, 5 arcas. El caso es que pues a partir de ahí nos vamos a ir hacia la conclusión de la historia, ¿no? Y también nos vamos a ir a un corte. Y también a un corte. No se vayan, amigos, regresamos en unos instantes. La isla de Barbados, del mismo modo que la gesta del Manco Macandal, realiza para mí, materializa dentro de la historia lo que podríamos llamar lo real maravilloso. La isla de Barbados toda es un lugar de las Antillas, un lugar del Caribe donde reina a cada paso lo real maravilloso. Es una isla poblada de fantasmas. Todo el mundo cree que hay fantasmas en todas ellas. En los caminos oscuros, en las encrucijadas, en las noches sin luna. Y en parte esta creencia en los fantasmas se debe a un hecho perfectamente verídico, pero que forma parte de lo real maravilloso. En un lugar de Barbados hay una caverna donde un rico propietario pidió que pusieran su ataúd y el de 2 de sus familiares cuando murieran, en vez de llevarlos al cementerio. El hecho es que colocaron los ataúdes en cierto orden, 1, 2 y 3, a una cierta distancia el uno del otro. Y a los 20 años más o menos, quitaron la tapia para hacer algunas comprobaciones, algunas averiguaciones dentro de aquella tumba original, y se encontraron que los ataúdes habían cambiado de sitio. Y ese fenómeno ha vuelto a producirse varias veces en el transcurso de un siglo, con la gruta perfectamente tapiada. Después se ha explicado científicamente. El movimiento de los ataúdes se debe a unas emanaciones de gases muy potentes que se producen en el interior de la caverna. Y seguimos aquí. Bueno, señores, yo estoy cada vez más descentrado. Cada vez más caro como la Esta vez estamos hablando de Alejo Carpentier y creo que ya vamos a dejar en Sí, paz ya. a los advertidos. ¿Y qué les parece si ahora hablamos de Semejante a la noche? Que es otro cuento. ¿Qué les pareció? Creo que fue el que menos me gustó, quizá porque me sacó mucho más de onda.
Pero cómo trata de entrelaza las cosas, ¿no? Sí, Sí, básicamente entrelaza trata de un hombre que se está, mientras mira que llegan un montón de barcos pues a los embarcaderos del mar junto al cual vive, empiezan a narrarnos que él se va a ir a enrolar para ir a una guerra. A Carpentier le gustan esos arranques, ¿no? Le gustan los arranques acuosos y luego irlos a poblar llenos con estas barcas, este movimiento en el mar, ¿no? Y la arribazón de hombres y el espectáculo de la marinería, no sé si si quepa decirlo de esa forma, y la comparación contra el hombre de pie, ¿no? Contra el hombre que ve todo eso y que no conoce toda la actividad marina. Además tiene mucho vocabulario de mar, ¿no? Como El viejo y el mar de Hemingway. Es de Hemingway, sí, ¿verdad? Sí. Iba a regarla ahorita. Sí, a mí sí me gusta mucho el texto, pero bueno, antes que leer un poquito, ¿a ti qué te pareció, Pita? A mí me pareció también como que al principio no sabía dónde me llevaba, porque dije, pues nos va a narrar igual que el Arca de Noé, nos va a narrar la guerra de Troya, con Helena, con el rapto, con... Odisea, sí, yo dije, ay, qué flojera al principio, dije, ¿no? Pero seguí leyendo y dije, no, seguramente me va a llevar a otro lado, y efectivamente, su afición a las mujeres, no sé, ahora sí no leí la biografía total para que me sorprenda, pero bueno, sí, ¿no? Está su afición a las mujeres, tiene novias, tiene todo, como que se va a despedir de una novia que tiene pero cuéntanos por qué. Porque ya se va a embarcar. ¿Él se va a embarcar a dónde? Pues a una guerra, que está muy orgulloso de ir a luchar por su país, pero no me queda muy claro porque a veces dice después ya dijo el rey de Francia, o los reyes de Francia van a estar muy orgullosos de ganarla. Pero después dice que va a ser una guerra por el Golfo de México, donde van a conquistar, pero lo que más me gusta es que dice, pues cuando tiene una conversación con una amiga de él, creo que la novia, dice qué mala onda que te vas a ir para allá, porque ellos tienen él dice, voy a enseñarle la religión, entonces dice ella, pero ¿para qué? Si ellos llevan tanto tiempo con la misma religión, les ha funcionado bien, tanto tiempo con sus creencias, ¿por qué los van a ir a explotar? ¿Por qué les van a ir a imponer una religión? ¿Por qué les van a hacer a su manera? Si ellos ya tienen la suya desde hace mucho tiempo. Eso me gustó muchísimo que sí, escribe ahí. Es muy estimulante la forma en que está construido. No tiene cabida en la realidad porque efectivamente habla de Troya, habla del Golfo de México, que según yo está años atrás lo de Troya, ¿no? Ya habla de que Helena ha sido raptada y que se lo está pasando requete mal y que entonces estos guerreros se están preparando para ir a hacer el paro, ¿no? Pero México no existe, ¿no? No figura. ¿De dónde saca él que está la cosa? Entonces, es muy estimulante porque tú dices, ¿qué es esto, no? Todo el tiempo te está lanzando pequeñas alarmas de que lo que está construyendo es un mundo terrorífico donde mezcla todas las ideas y todas las culturas. Y yo creo que fue una introducción a poner la despedida de la novia. Eso fue todo. Que le daba su virginidad y que le dijo, no. Es que es un pasaje de todos los hombres, ¿no? De todos los hombres que son carne de cañón para convertirse en soldados, ¿no? O sea, todos ellos los hace pasar por diferentes historias, ¿no? Los hace poner unos segundos en esta defensa de doña Helena, en esta cosa de los españoles y su invasión, como representante a este hombre, a este muchacho, este joven, porque él dice que es muy joven todavía, ¿no? Sí. Y sí, esta es la noche que precede a embarcarse ya para cruzar el mar y empezar una guerra, ¿no? Son casi 3 las pues son como goletas. Primero dice barcos y todo, pero son 3 las que se van a embarcar. Pues una es la bonita, otra es la contenta y otra quién sabe qué. De víveres, que tienen víveres para 6 meses. Y él, haciendo lo que esté haciendo, siempre está viendo el muelle donde están cargando los barcos con los costales. Y él está muy contento porque ve
que a él no le toca hacer esa tarea. Él se está guardando sus músculos, su fuerza, su juventud y su entrenamiento está guardado para el enfrentamiento. Y mientras tanto, otros son los que están cargando y tienen toda la noche desfalleciendo, llenando las bodegas de estos barcos con todos los bultos y todos los víveres que se van a necesitar, ¿no? Van a llevar comida para 6 meses, pero entonces él empieza a hacer una especie de despedida, ¿no? Y entonces va con su padre, va a ir con su padre, va a ir con su madre, va a ir con su novia, y en cada uno de ellos, con cada uno de esos encuentros, va a ir revelándonos un poco de su propia historia, que es la historia de todos los soldados, ¿no? Ahí está la cosa masculina, ¿ves? Ahora ve tú. Ya, Pita. Machín. Ya, no nos va a dar tiempo el viaje a la semilla. Bueno. Sí, básicamente es eso. Yo sí quisiera abordar el último cuento. Ay, la despedida de la novia rapidísimo, ¿no? Que le iba a dar su virginidad y que la desprecia. Eso estuvo buenísimo, ¿no? Sí, bueno, cuando regresé a mi casa con los pasos inseguros de quien ha pretendido burlar con el vino la fatiga del cuerpo ahito de holgarse sobre otro cuerpo, faltaban pocas horas para el alba. Tenía hambre y sueño y estaba desasosegado, al propio tiempo por las angustias de la partida próxima. Dispuse mis armas y correajes sobre un escabel y me dejé caer en el lecho. Noté entonces con sobresalto que alguien estaba acostado bajo la gruesa manta de lana y ya iba a echar mano al cuchillo cuando me vi preso entre brazos encendidos de fiebre que buscaban mi cuello como brazos de náufrago, mientras unas piernas indeciblemente suaves se trepaban a las mías. Mudo de asombro quedé al ver que la de tal manera se había deslizado en el lecho era mi prometida. Entre sollozos me contó su fuga nocturna, la carrera temerosa de ladridos, el paso furtivo por la huerta de mi padre, hasta alcanzar la ventana y las impaciencias y los miedos de la espera. Después de la tonta disputa de la tarde, había pensado en los peligros y sufrimientos que me aguardaban, sintiendo esa impotencia de enderezar el destino azaroso del guerrero que se traduce en tantas mujeres por la entrega de sí misma, como si ese sacrificio de la virginidad tan guardada y custodiada en el momento mismo de la partida, sin esperanza de placer, dando el desgarre propio para el goce ajeno, tuviese un propiciatorio poder de ablación ritual. Al contacto de un cuerpo puro, jamás palpado por manos de amante, tiene un frescor único y peculiar dentro de sus crispaciones, una torpeza que sin embargo acierta, un candor que intuye, se amolda y encuentra, por oscuro mandato, las actitudes que más estrechamente machiembran los miembros. Bajo el abrazo de mi prometida, cuyo tímido vellón parecía endurecerse sobre uno de mis muslos, crecía mi enojo por haber extenuado mi carne en trabajos de harto tiempo conocidas, con la absurda pretensión de hallar la quietud de días futuros en los excesos presentes. Es un hermosísimo pasaje. Qué bárbaro, sí. Y lo que sigue, buenísimo también. Y lo seguiría leyendo, pero yo creo que van a querer hablar de Viaje a la Semilla, ¿no? Bueno, ¿se los dejamos de tarea este cuento? Sí. Porque Viaje a la Semilla, bueno. Yo quería decir que cuando lo empecé a leer dije, definitivamente este güey está loco. No entiendo nada y qué asco, pero tengo que terminarlo. Sí. Es que el primer párrafo está rarísimo. Está la verdad, rarísimo. ¿cómo empieza? A ver si puedes leer un pedacito luego. No sé, Pita ya lo había leído, pero, sí, pero yo tardé en la extensión del cuento, más de 3/4 de cuento en darme cuenta de lo que estaba sucediendo. No me digas. Sí, 3/4 de cuento y dije, qué increíble, es que es increíble cómo va haciéndolo y es para volverlo a leer. Sí. O sea, la segunda vez que lo lees lo tienes que leer 2 veces. De hecho, ese principio de cuento están sucediendo cosas que no se explican, o sea, para mí, para nada, hasta que no entendiste todo el cuento. Claro. O sea, hay que obligarse a leerlo. Además, el párrafo final es dificilísimo también, entonces. Está Pero si sabrosón. se los contamos ahorita, o si les contamos de qué trata, les van a dar muchísimas ganas de leerlo, porque es una maravilla, la verdad. Sí. No sé si vieron la película de Benjamin Button, pero seguramente que se basaron en este cuento de Viaje a la Semilla para hacerlo, nada más que no nace bebé. Así es, pero es una cosa muy parecida.
empieza con que pues están están vendiendo... unos albañiles deshaciendo una casa. Pero además, el personaje principal que es ¿qué es? Marqués viejo. de no sé qué, Ujú. o tiene una... Don Marcial, Marqués de Capellanías. ¿cómo se dice? Decir marqués, un título nobiliario. Es un super anciano que está no solo en la total decrepitud, sino que además su casa La acaban de tirar. la están tirando unos albañiles. No, y además la están vendiendo, o sea, la van a subastar. Hay una parte ahí donde describe qué cosa es un abogado y dice, las letras, que es padrísima. Lo que significan las letras. Perdón. Regresamos en unos instantes para seguir hablando de Viaje a la Semilla de Alejo Carpentier. Adiós. Pues bien, esta creencia en los fantasmas hace que en Barbados hay dos viejitas que desempeñan realmente un oficio real maravilloso. Les pagan a tanto por hora para ir por las noches a las casas a contar cuentos escalofriantes, cuentos de fantasmas. Las pagan a tanto por hora y las viejitas desde luego se arreglan siempre para dejar el final de la hora en un suspenso tremendo y que la gente les pida que cuenten durante media hora más o una hora más. ¿Y qué somos todos nosotros, sino el resultado de lo real maravilloso? Así, dígase, por ejemplo, ajiaco, y estaremos dispuestos a probar nuestra savia, hecha de cruzamientos, de gentes venidas de muy diversas partes, trasplantadas de sus antiguos suelos para asistir al gran encuentro de las naciones en nuestras tierras. Y nos trajeron sus costumbres y sus creencias, dándole así a nuestro ambiente citadino un olor característico, propio, donde resulta imposible hablar de una cultura blanca, negra o cobriza, porque se trata de una cultura nueva, mestiza, digamos, dueña de todas sus posibles relaciones con lo universal y al mismo tiempo propia. A partir del reino de este mundo, sus novelas han sido traducidas a diferentes lenguas y han visto numerosas ediciones. Entre otras distinciones, Alejo fue investido como doctor honoris causa en lengua y literatura hispánicas en la Universidad de La Habana y ha recibido los premios internacionales Alfonso Reyes y Miguel de Cervantes. Pero la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es, en imponerse tareas. En el reino de los cielos no hay grandeza que conquistar, puesto que allá todo es jerarquía establecida, incógnita despejada, existir sin término, imposibilidad de sacrificio, reposo y deleite. Por ello, agobiado de penas y de tareas, hermoso dentro de su miseria, capaz de amar en medio de las plagas, el hombre solo puede hallar su grandeza, su máxima medida, en el reino de este mundo. Los cirios crecieron lentamente, perdieron sudores. Cuando recobraron su tamaño los apagó la monja apartando una lumbre. Las mechas blanquearon arrojando el pabilo. La casa se vació de visitantes y los carruajes partieron en la noche. Don Marcial pulsó un teclado invisible y abrió los ojos.
Confusas y revueltas, las vigas del techo se iban colocando en su lugar. Los pomos de medicina, las borlas de damasco, el escapulario de la cabecera, los daguerrotipos, las palmas de la reja, salieron de sus nieblas. Cuando el médico movió la cabeza con desconsuelo profesional, el enfermo se sintió mejor. Durmió algunas horas y despertó bajo la mirada negra y cejuda del padre Anastasio. De franca, detallada, poblada de pecados, la confesión se hizo reticente, penosa, llena de escondrijos. ¿Y qué derecho tenía en el fondo aquel carmelita a entrometerse en su vida? Don Marcial se encontró de pronto tirado en medio del aposento. Aligerado de un peso en las sienes, se levantó con sorprendente celeridad. La mujer desnuda que se desperezaba del brocado del lecho buscó enaguas y corpiños, llevándose poco después sus rumores de seda estrujada y su perfume. Abajo, en el coche cerrado, cubriendo tachuelas del asiento, abría un sobre con monedas de oro. Don Marcial no se sentía bien. Al arreglarse la corbata frente a la luna de la consola se vio congestionado. Bajó al despacho donde lo esperaban hombres de justicia, abogados y escribientes, para disponer la venta pública de la casa. Todo había sido inútil. Sus pertenencias se irían a manos del mejor postor, al compás de martillo golpeando una tabla. Saludó y lo dejaron solo. Pensaba en los misterios de la letra escrita, en esas hebras negras que se enlazaban y desenlazaban sobre anchas hojas afiligranadas de abalanzas, enlazando y desenlazando compromisos, juramentos, alianzas, testimonios, declaraciones, apellidos, títulos, fechas, tierras, árboles y piedras, maraña de hilos sacada del tintero en que se enredaban las piernas del hombre, vedándose caminos desestimados por la ley, cordón al cuello que apretaba su sordina al percibir el sonido temible de las palabras en libertad. Su firma lo había traicionado, yendo a complicarse en nudo y enredos de legajos. Atado por ella, el hombre de carne se hacía hombre de papel. Era el amanecer. El reloj del comedor acababa de dar las 6 de la tarde. Y uno lee eso y dice... Sí, hace cuenta que ponen una película y la pasan en cámara lenta, pero para atrás. Y fíjate es algo así, pero no tan... Pero es algo así, ¿no? Es muy raro. No, el de la vida, lo tienes que leer antes de irnos, ¿eh? Yo no ¿Cuál sé. es el de la vida? Casi el final, el párrafo, el antepenúltimo, ¿no? Cuando se embaraza o cuando pues tú Ah, búscamelo. Mientras yo les leo otro cachito que... Ay, no, sí, es que Y hubo un gran sarao en el salón de música, el día en que alcanzó la minoría de edad. Estaba alegre al pensar que su firma había dejado de tener un valor legal y que los registros y escribanías con sus polillas se borraban de su mundo. Llegaba al punto en que los tribunales dejan de ser temibles para quienes tienen una carne desestimada por los códigos. Luego de achisparse con vinos generosos, los jóvenes descolgaron de la pared una guitarra incrustada de nácar, un salterio y un serpentón. Alguien dio cuerda al reloj que tocaba la tirolesa de las vacas y la balada de los lagos de Escocia. Otro embocó un cuerno de caza que dormía, enroscado en su cobre sobre los fieltros encarnados de la vitrina al lado de la flauta travesera traída de Aranjuez. Marcial, que estaba requebrando atrevidamente a la muchacha de campo florido, se sumó al guiriguay, buscando en el techado sobre bajos falsos la melodía del tripili trápala, y subieron todos al desván de pronto, recordando que allá bajo vigas que iban recobrando el repello se guardaban los trajes y libreas de la casa de capellanías. En entrepaños escarchados de alcanfor descansaban los vestidos de corte, un espadín de embajador, varias guerreras emplastronadas, el manto de un príncipe de la iglesia y largas casacas con botones de damasco y difuminos de humedad en los pliegues. No, maravilloso, o sea, es que este parrafito, mira. es precioso cómo va el es como asunto. el Qué bonito libro, Este de aquí. Qué bonito libro. Te lo cambio para el mío. Ahí. Hambre, sed, calor, dolor, frío. Apenas Marcial redujo su percepción a la de estas realidades esenciales, renunció a la luz que ya le era accesoria, ignoraba su nombre, retirado el bautismo, con su sal desagradable, no quiso ya el olfato ni el oído, ni siquiera la vista. No quiso ya el olfato ni el oído, ni siquiera la vista. Sus manos rozaban formas placenteras. Era un ser totalmente sensible y táctil. El universo le entraba por todos los poros. Entonces cerró los ojos que solo divisaban gigantes nebulosos y penetró en un cuerpo caliente, húmedo, lleno de tinieblas que moría. El cuerpo, al sentirlo, arrebozado en su propia sustancia, resbaló hacia la vida.
Está padrísimo, es un parto al revés, está increíble. No, todo está la verdad. increíble. Que en verdad es el mejor de sus cuentos. Sí, es el mejor de todos, está hermoso. Y yo me aplaudo en la Bravo, decisión Fer. de decir, termínalo, aunque es una jalada. Cuando había leído, yo dije, ¿de qué se trata esto? Está no increíble. entendía nada. Pero cómo va mezclando todo, cómo reviven los muertos, cómo vuelven a la vida. O sea, él de viejito y va la vida para atrás hasta que es un parto al revés, hasta que se forma, ¿no? El útero. Claro. Yo lo que digo es que no es una vida en reversa, sino una lógica diferente, ¿no? Porque es efectivamente contado como si la vida fuera así. Así, sí, de hecho, Claro, cuando es lo que cumplió dice, ¿por la qué no minoría nacemos de al edad, revés, ¿no? cuando Como- cumplió la minoría de edad, Cuando- hacen pachanga, ¿no? Claro, Claro. sí. No, pero y cuando él dice, los muebles empiezan a crecer, esto está La sí, increíble, la ¿no? crecida de los muebles. Yo ahí decía, porque lo menciona por ahí dos veces Dos en el veces, texto, porque crecen y más después. en algún momento dije, ¿qué onda? ¿Cómo? Ah. Y ya. No, está increíble, Sí, léanlo. sí, está Se llama muy, Viaje muy a la bien. semilla de Alejo Carpentier. Y sí, Es un tienes cuento razón, increíble, está en contado. internet, increíble. O sea, no está, se va a morir y se salva. No, te lo va contando. Acontece la vida de este hombre desde su vejez hasta su nacimiento. Pero O con hasta esa su- lógica. Con el esa embarazo. lógica, sí. Hasta el embarazo, de su vejez hasta el embarazo, en ese orden, padrísimo. Carpentier es muy vasto, entonces sí yo creo que lo mejor es empezar con sus cuentos, porque sus novelas son densas y Yo así de recuerdo que apretujadas en sus... hay una que fue la que siempre me dio miedo y nunca la leí, que es algo de lira o de barca o de barca y la lira o alguna cosa así. Pues los Fue el cuentos. único libro de Carpentier que tuve en las manos y nunca lo leí. Mire. Hasta ahora que, Y ahora te que vas a nos emocionar para recomendaste eso, sí, Escribe sí. increíble y vale la pena leerlo y leerlo varias veces, porque Ujú. se aprende mucho. En particular de este cuento, ¿no? Ese cuento Decimos, está- Es que Ay, no de la la creo, qué selección, sí. imaginación, está increíble también. Es un buen reto, pero además es un reto gozoso porque no es necesito tener tales habilidades para abordar este cuento. No, nada más piénsale. No, déjate llevar, Déjate llevar. déjate llevar Tú como en el lee tango, tú y déjate aunque llevar. digas no entiendo nada, tú lee y vas a ver. Y que- dices, wow, cuando te Sí. cae el 20, Sí, dices, sí. híjole, qué increíble, y vuelves a empezar. Muy bueno. Son 10 páginas, no son 20. Pero bueno, Pues es dile- rapidísimo. mientras dile adiós a tus amigos. Nos por vemos favor. a todos mis amigos, ya saben, de los 5 continentes, América, Europa, Asia, África y Oceanía. De los que nos 14 están viendo. continentes. Entre, Todas las barcas. entre ¿no? los que Sí, se hay- encuentra Malihuac. Sí, a todos. Fer. Un No, beso. muchas gracias y de verdad cada vez nos estamos topando con Muchas gracias. textos más ricos. Bueno, pues los esperamos aquí dentro de 8 días. Muchas gracias a Irving Ávila y a Hugo Cuevas por la producción. Están quedando padrísimos los programas y nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto, amigos. RadioTV.mx presentó RadioTV.mx, la nueva forma de ver la radio.